universidad, estaba como jefa dentro del gabinete y ayer fueron recibidos, ¿no?, por la Cámara de Diputados. Vamos a hablar sobre estos temas porque venimos haciendo un seguimiento en donde lamentablemente este gobierno nacional está realizando, ¿no?, el vaciamiento de diferentes organismos, pero lo lamentable es que esto era parte, ¿no?, de su campaña antes de ganar las elecciones como presidente. Muy buenos días, Erika. Ania Martínez te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo ¿Cómo, cómo estás? estás, Erika? Bueno, analizar, ¿no?, justamente lo que viene sucediendo. Venimos haciendo un seguimiento de lo lamentable que está sucediendo en la Argentina y avanzar con unas políticas que fueron parte de su campaña, ¿no? Sí, creo que, como vos bien lo decías, es algo que él ya había proclamado en su campaña, fueron los lemas de todo ese recorrido previo a las elecciones, y además es algo que está pensado y armado desde hace muchos años, digamos. Javier Milei no es un fenómeno, no es algo que Mm. sucedió, apareció hace 2 años, sino que hace muchos años que está tejiendo y que está construyendo esta plataforma política en nuestro país y que por supuesto y claramente tiene como contracara o como principal población a la que quiere atacar a las mujeres y disidencias. Entonces creo que eso hay que tenerlo claro y que esto que pasó con el ministerio, como vos también bien decís, es parte de la manera o de la forma en la que Javier Milei quiere gobernar, que es que no exista más Estado, ¿no? Mm. Y el Estado es la forma en la que se organiza la sociedad, o sea, es la forma en la que nosotras y nosotros convivimos, compartimos los recursos, ejercemos nuestras actividades. Destruir el Estado implica que las condiciones básicas de la vida de las personas se vean en peligro, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, dejar de lado políticas que contienen a la gran mayoría, ¿no? Porque lamentablemente los últimos índices que ha emitido, ¿no?, la UCA con los índices de pobreza hace prever que las políticas públicas no están llegando y dejar al libre albedrío de alguna manera a los grupos vulnerables, ¿no? Totalmente. Y cuando hablamos del índice de la pobreza, ese 55% que decís de la UCA, ahí estamos hablando de que el 63% de ese 55% son mujeres. Entonces, cuando hablamos de la feminización de la pobreza, estamos refiriéndonos a que la pobreza tiene cara de mujer, ¿no? Es Mm. como un poco ponerlo en una frase como para resumirlo. Y atrás de esas mujeres hay miles y miles de niños y niñas que están sujetos a un gobierno que es bastante cruel, no bastante, es muy cruel, con la sociedad argentina, con el pueblo, ¿no? A lo que él llama el pueblo. Porque recortar políticas públicas como por ejemplo la entrega de alimentos a los comedores, enterarnos el fin de semana que el jefe de gabinete de la ministra de Capital Humano haya gastado 14 millones de pesos de millones de dólares en distintas cosas que no tienen que ver con la gestión pública, o mismo lo que nos enteramos ayer de la cantidad de kilos de salmón rosado, mientras hay un montón Mm. de gente en nuestro país que se está literalmente muriendo Sí, la de verdad hambre, que ¿no? Entonces, creo que ahí, sí, te escucho. no, digo, ayer esto que decías, ¿no? Lo de Petri, y uno se pone a pensar, ¿no?, en la canasta que ustedes han elaborado de las infancias, ¿no? Y lo lejos que estaba hoy en lo que realmente, ¿no?, le permite la accesibilidad a las infancias, sobre todo, y a esas mamás, ¿no?, sobre todas las cosas, en situación de vulnerabilidad, con o sin empleo, porque eso también es otra realidad hoy, ¿no? En esta Argentina, en donde también hay un ministro de Economía que dijo que era una obviedad el desempleo en Argentina, cuestiones que uno todavía no termina de entender y que se han naturalizado, ¿no?, de alguna manera. Sí, yo creo que hay que contar los datos, hay que decir los datos. Una de cada dos mujeres en nuestro país está fuera del mercado de trabajo y las que están en el mercado del trabajo, el 75%, por ejemplo, dedican su trabajo formal a las tareas domésticas, que es uno de los trabajos más precarizados en nuestro país. Entonces creo que la realidad de las políticas de ajuste, de recesión que estamos viviendo con este gobierno,
y también la ineficiencia y la inutilidad que tienen para gestionar, ¿no? Porque la única forma que ellos encuentran de resolver los conflictos políticos, entre comillas, porque por más que al presidente no le guste, ¿no? Lo que hace es político y es política, es echando funcionarios, no es resolviendo o generando alguna propuesta de programa para combatir o para hacer un equilibrio entre el ajuste y la realidad de las personas. Entonces creo que ahí hay una clave de cómo leer lo que está haciendo Javier Milei, pero en definitiva lo que implica el desmantelamiento o la desaparición de 40 años de institucionalidad de género, que es lo que nos convoca a esta entrevista, impacta definitivamente en la vida de las mujeres de nuestro país, porque desaparecer políticas que han salvado vidas, una línea telefónica que ante cualquier situación de violencia vos podías llamar en cualquier rincón del país y alguien te escuchaba, te acompañaba, te asesoraba, te decía a dónde tenías que ir a hacer la denuncia, en Tucumán, en Tierra del Fuego o en Córdoba, digo, en cualquiera de las esquinas de nuestro país, que desaparezcan los 59 equipos interdisciplinarios que había en cada territorio, en cada provincia de nuestro país, que eran la línea inmediata después de la 144, ¿no? Porque después de la 144 vos necesitas una persona física que te acompañe, que esté con vos para ayudarte en ese proceso, que se desfinancie las áreas de género municipales y provinciales, que tanto costó que los gobiernos tuvieran la decisión política de generar áreas de género para la protección de las mujeres y que hoy se vean desfinanciadas o también hayan retrocedido, ¿no? Como de 7 ministerios pasamos a tener uno solo, 7 ministerios provinciales. Sí. Entonces creo que todas estas, todo lo que está pasando con el ministerio, y obviamente que esto no, no desconozco las 600 familias que se van a quedar sin trabajo, entre las tantas que ya se vienen quedando sin trabajo, y de áreas que no estamos hablando y que no salen en las noticias y que no las cuentan, pero lo que está pasando con el Estado es de un desguace completo de las políticas públicas que hacen la vida más digna de las personas, sino que lo que se está perdiendo es el recurso, la capacidad técnica dentro del Estado, sostener la estructura del Estado, la sostienen los trabajadores y las trabajadoras. Los funcionarios o funcionarias estamos de paso y los gobiernos están de paso, no importa el signo político. O sea, Javier Milei no va a gobernar 20 años. Javier Milei va a gobernar 4, 8, ojalá que sean solo 4, pero digo, no va a gobernar toda la vida. Entonces lo que queda son las políticas públicas, no los funcionarios o las funcionarias o los presidentes y las presidentas. Entonces creo que ahí hay una cosa que es de una gravedad y de una emergencia, que estemos atentos a esta desaparición de las políticas públicas y de las áreas del Estado, porque eso no es reducir el gasto público. Quiero contarle a la gente que está mirando que el gasto del presupuesto, o sea, el presupuesto del ex Ministerio de Mujeres era el 0,23% del presupuesto general de la Administración Pública Nacional. Los trabajadores y las trabajadoras del ministerio, que eran 1.200, actualmente quedan 600, éramos uno de los 5 ministerios con menos planta estatal del Estado Nacional. Entonces digo, que no te mientan, porque los datos no mienten. O sea, esa es una realidad, que no hay detrás de esto una reducción del gasto público ni una expulsión de los ñoquis. Lo que son las trabajadoras y los trabajadores del Estado son las personas que sostienen esa política que te llega a vos a tu casa. El que hace el trámite administrativo para que vos tengas tu casa, la que hace el trámite, la que hace la gestión para que vos puedas tener una línea que alguien te atienda, la que está atrás del teléfono cuando vos llamás por teléfono, la que te ayuda en ANSES a poder cobrar tu jubilación. Bueno, esos son trabajadores del Estado. Esas son las personas que a vos te facilitan día a día la vida, ¿no? Y la convivencia social. Y que lamentablemente no para, ¿no? Porque estoy tomando un poco esto que decís del ANSES, ya se han anunciado el despido de 2.000 trabajadores más, una institución que alberga
tanta gente con tantas políticas, ¿no? Sociales, con tantos trámites necesarios en este sentido, bueno, sigue, ¿no?, con este discurso que estás manifestando, ¿no? Achicar el Estado, pero bueno, lo llamativo es que en muchos de los casos esta reducción que ellos están implicando, ¿a dónde va todo eso? ¿Dónde queda? ¿En qué se está, en qué se reconvierte? No está ni siquiera argumentado ni justificado, ¿no?, con estas políticas de Javier Milei. Y otra cosa preocupante es hasta qué punto van a sostener las provincias, ¿no?, las políticas de género, ¿no?, que no en todas son realmente tomadas con la importancia que se merecen, ¿no? Sí, totalmente. Hay una realidad que es que no hay un plan. O sea, el presidente está recortando, haciendo los ajustes, cerrando estructuras estatales, pero no está contándonos qué es lo que va a hacer con eso. Como no nos está contando qué va a hacer si sale la ley base, ¿no? Yo me pregunto en qué momento empieza a trabajar Javier Milei y empieza a gobernar el país. Entonces creo que la contracara de eso es ese 55% de pobreza que tenemos, es una inflación que supuestamente va a la baja, pero yo le pregunto a la gente que está mirando si comparó el precio del aceite o de la leche del mes pasado con el de este mes, o ni hablar de diciembre a hoy, cuánto le salen las cosas, ¿no? Digo, esa inflación ya la estamos sufriendo. Si su salario se movió en estos 6 meses, mientras la inflación crece o crecía, cuánto de su sueldo llegó o alcanzó para comprar este mes las necesidades básicas, los alimentos básicos para convivir o para vivir. Y digo, los números ahí tampoco mienten. El 15%, el 17% cayó el consumo de la leche, que es uno de los alimentos básicos de los niños y de las niñas de cada hogar. Eso quiere decir que se está decidiendo dejar de lado algunos alimentos para poder sostener la vida cotidiana, ¿no? Y la Totalmente. contracara es nuevamente un presidente que no tiene un plan o no nos cuenta qué plan tiene para este proceso. O tal vez el plan es destruir todo, es ir contra el pueblo y que la casta se llene de plata, ¿no? Sí, algo que en campaña en teoría la consigna era al revés, ¿no? Y coincido con esto, han pasado 6 meses de este gobierno nacional en donde todos hablan de una reconstrucción, ¿no?, del país, de una reorganización nacional, pero uno no termina de entender cuál es, ¿no?, esa reorganización, cuál es el plan específico, ¿no?, con estas pruebas que vienen haciendo, con las medidas que vienen tomando y con la cantidad de funcionarios que vienen renunciando, ¿no?, sobre todo al gobierno de Javier Milei. Y lleva alrededor, no sé si de 70 funcionarios fueron Sí, desde su inicio. sí. Pero insisto que creo que el camino de este gobierno afecta principalmente a cada uno de nosotras, más allá de las metáforas que te digo, que tienen que ver con más una cuestión personal y un enojo personal, lo que impacta el cierre o el desmantelamiento de un ministerio de mujeres, no es que me afecta a mí como ex jefa de gabinete. Yo ya pasé por esa función pública, ya hice la gestión de los que quería, sino que entiendo que ahí pone en riesgo la capacidad técnica dentro del Estado y a las mujeres como sujetas beneficiarias de las políticas, ¿no? Que es ese 1.800.000 mujeres y disidencias que llegamos con 4 años del ministerio, es el millón de personas que atendió la línea 144 en 4 años, son las 350.000 mujeres donde hay un gran porcentaje que son tucumanas, porque Tucumán fue una de las provincias que más se acompañó con el programa Acompañar. Digo, estamos hablando de políticas que realmente le transformaron o ayudaron a que la vida de las mujeres en situación de violencia sea un poco más sencilla. Eso es lo que está atrás de este cierre y este desmantelamiento, ¿no? Las 600 familias que se van, que sacan del Estado y la capacidad técnica que cuesta muchísimo. El Ministerio hizo sistemas operativos, por ejemplo, para recopilar los datos a nivel federal y que una mujer pudiera hacer la denuncia en Tucumán y si después por determinadas situaciones de la vida se iba a vivir a Córdoba, la gente de Córdoba o el agente público de Córdoba que le tomaba otra vez la denuncia tiene toda la trazabilidad del caso. Eso se llama sistema integrado de casos y costó muchísimo poder hacerlo porque es un sistema operativo que hay que capacitar a todos los agentes de todas las provincias y los municipios para que puedan cargar el dato.
hay muchas cosas que implica este desmantelamiento del Ministerio de Mujeres, ¿no? Erika, por último, fueron recibidas por la Comisión de Mujeres de Género y Diversidad, ¿no?, de la Cámara, han presentado un documento, ¿hay un compromiso por parte de la Cámara? La reunión que convocó fue una sesión informativa que convocó la Cámara, bueno, la Comisión de Mujeres, en la que no estuvo presente la vicepresidenta de la comisión, estuvo presente, por supuesto, Mónica Macha, Gabriela Esteves, Miriam Bregman, eh, bueno, muchas diputadas que comprometidas con la causa. Fue un pedido que hizo las y los trabajadores del ministerio junto con la CONATE, y ahí se citaron a todas las ex funcionarias que tuvieron a cargo estos 40 años de institucionalidad. Estuvieron la que fue la presidenta del Consejo de la Mujer, la que fue la directora general del Instituto Nacional de las Mujeres, las dos ex ministras del ministerio, grandes referentas históricas del movimiento feminista y de mujeres de Argentina, y muchísimas compañeras del ministerio. Quedó un compromiso asumido de poder pensar alguna forma de trabajar estrategias para seguir en alerta ante este avasallamiento y ante esta regresividad que estamos sufriendo en materia de género y diversidad en nuestro país. Estuvieron los organismos internacionales también, y no olvidemos que esto tiene impacto a nivel internacional, porque nuestro país adhirió a pactos internacionales como la Convención Belén do Pará o la CEDAW, que resguardan los derechos de las mujeres y la no violencia, obviamente. Así que creo que este es un camino que hay que recorrer, y que claramente las enemigas de este gobierno somos las mujeres, y nosotras tenemos la potencia para poder hacer frente a eso y poder reconstruir y tejer nuevamente esa inmensa marea, ola que hemos sabido construir que hemos sabido construir en el 2018 con el aborto, o en el 2015 con el Ni Una Menos, digo. Nosotras no queremos que haya una muerta más por femicidio, no queremos que haya más una madre que no pueda sostener la vida de sus hijos e hijas. Queremos realmente una sociedad más igualitaria, y eso tiene una potencia que ningún gobierno puede destruir, digamos. Y que nunca más retrocedamos en derechos sobre todas las cosas, ¿no? En esta larga lucha que tienen las mujeres, porque lo vamos a decir, ¿no? Es como que nunca se acaba la resistencia, ¿no? Y la lucha. No, por supuesto que no, nos faltan muchísimos años para lograr la igualdad y la equidad, y ese camino lo vamos a ir construyendo, lo estamos construyendo diariamente. Nosotras no estamos quietas ni calladas, nos movilizamos, marchamos, construimos en nuestras organizaciones, en nuestros grupos de pertenencia. Digo, hay todo un camino hecho de este movimiento feminista que tiene más de 40 años con los encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias. Digo, somos ejemplo en el mundo por nuestra lucha y por nuestra potencia, así que creo que esto no va a ser algo que nos doblegue, sino que va a ser algo que nos potencie mucho más, eh, para refundar esto que yo ayer en risa entre compañeras decía: somos la sexta ola, se está armando la sexta ola feminista, y creo que en ese camino estamos. Muchísimas gracias, Erika, por este contacto, y ojalá no se siga avanzando con estas políticas nefastas, ¿no?, sobre todas las cosas, y se siga instalando, ¿no?, hasta estos debates mentirosos, porque lo acabas de manifestar, y desde que ha comenzado la entrevista has dado números, has dado datos certeros. Hemos hablado con referentes del Plan ENIA, ¿no? Las estadísticas en prevención de embarazos adolescentes son importantísimos en la Argentina, y este gobierno ha intentado contradecir todo esto, ¿no?, dando información mentirosa sobre todas las cosas. Sí, sí, ni hablar que estamos en una época en que hay que combatir las fake news, combatir el hate, los trolls, los bots, todo, porque realmente lo que se instala son mentiras, como vos decís, pero a los datos no hay con qué darles, ¿no? Así Los es. datos son claros y concretos. Una de cada dos mujeres en nuestro país muere en manos de la violencia machista, una de cada
2 mujeres de nuestro país sufren violencia doméstica. Digo, en este momento alguien está mirando la tele y está sufriendo violencia doméstica. Esa mujer lo que podía hacer hasta hace unos días atrás era llamar al 144 y que alguien la pudiera ayudar. Entonces digo, eso es importante que ustedes, los medios de comunicación, puedan difundir y hacerse eco de estos datos, de estos números, de esta información para que no nos sigan instalando discursos de odio que lo que generan son más muerte y más desolación. Muchísimas gracias, Erika, por este contacto. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Ahí escuchábamos las palabras de Erika Laporte. Ella pertenecía, ¿no?, al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, ministerio que ha sido desvaciado, que ha sido eliminado, en donde lamentablemente este gobierno nacional en sus campañas ya adelantaba, ¿no?, justamente estas situaciones, eliminar estas políticas tan importantes, ¿no? Y uno empieza a preguntarse, ¿no?, lo difícil que es sostener algunos programas de esta manera y el interior del interior, sobre todas las cosas.